Buenas tardes, profesora. Señorita Janet Mendoza. El tema elegido para el examen final es la política comercial arancelaria en el Perú. Nuestro índice, como puede apreciar, bueno, actualmente la política arancelaria sirve como un instrumento económico gracias al cual el Estado define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías. En nuestra ponencia hablaremos acerca del tipo de aranceles y las escuelas que hemos elegido para este. ¿Qué es el arancel? El arancel es un impuesto a la importación que paga los bienes extranjeros al ingresar al Perú. Hay aranceles de dos tipos. El más común y utilizado en Perú es el ad valorem, que consiste en fijar el porcentaje que será pagado respecto al precio del producto, por ejemplo, el 2% por cada dólar importado. Otro tipo de arancel es el específico, en el que se determina un monto fijo a pagar por cantidad, por ejemplo, $1 por cada kilo importado. Además, suelen encontrarse aranceles mixtos que combinan un monto fijo por cantidad a su porcentaje del precio del producto. Aquí podemos ver un cuadro, ¿no?, donde se pueden apreciar el tipo de aranceles y los costos y el porcentaje. Como hemos mencionado, ¿cuáles son los tipos de aranceles? El arancel ad valorem, que es el que utiliza el Perú, se calcula como un porcentaje del valor del CIF de la importación. Entiéndase como el valor de importación que incluye el costo, el seguro y el flete. Arancel específico, el que se calcula con una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación. Arancel mixto, el que está compuesto por un arancel ad valorem y un arancel específico. ¿Quiénes pagan aranceles? Las personas y empresas residentes y no residentes que utilizan actividades de importación al Perú de bienes efectos del pago de derechos arancelarios a través de las aduanas de la República. ¿Cuáles son los efectos de los aranceles? Un arancel impuesto a una mercancía generalmente eleva su precio. Esto ocasiona el menor consumo al esperado del producto importado y por lo tanto se reducen las importaciones. Esto favorece a la industria naciente nacional, que crea un comercio estratégico y sobre todo una protección contra las prácticas desleales del comercio exterior, que sin duda es lo primordial en el establecimiento de un arancel a un producto de importación. También es por ello que la exportación, la mayoría de las cuotas son exentas, por lo que se busca al fomentar la exportación de productos nacionales y abarcar un mayor mercado internacional. Los efectos fundamentales que provoca el arancel a la importación en la economía de un país son los siguientes. El efecto fiscal supone el incremento de la recaudación del Estado en los productos con demandas generalísticas, disminución de las importaciones, aumento del precio de los productos objeto del arancel en el mercado nacional, aumento de la producción nacional de bienes con arancel. La escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Como ya se mencionó, la política arancelaria es un impuesto a gravamen que se aplica a los bienes que son importados o exportados. En el caso del Perú, no se aplican aranceles a las exportaciones, de acuerdo al artículo 74 y el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. La facultad que regula la política arancelaria corresponde al Poder Ejecutivo y este se puede tomar como uno de los tres poderes del Estado. Como lo mencionado, podemos recalcar que la política arancelaria es regulada por el Estado, es decir, que de esta manera el Estado interviene en la economía nacional a través de impuestos a la importación de productos, tanto de microempresas y macroempresas. Algo muy similar nos dice la Escuela Económica Keynesiana, que se basa en el intervencionismo del Estado. Economipedia 2015, página 2. Hablemos sobre la Escuela Keynesiana. Es la una teoría económica más conocida. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de la crisis. Desde su nombre, el economista británico John Maynard Keynes, que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales. A finales del siglo XX, la deuda de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesiastas pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. Con la carencia de su ideología, el Estado sería el motor para resolver el problema de la recesión y desempleo mediante el aumento del gasto público. Principales aportes: dio respuesta a la depresión económica de 1929 en Wall Street, la cual afectó de manera global a muchos países. Apoya la intervención del Estado en la economía. Define que la principal amenaza de la economía es el desempleo y la recesión.
teoría general del empleo, interés y dinero, políticas fiscales y monetarias activas, fecha y lugar de expansión. Empezó en 1930 con la caída de la bolsa de valores y se expande por todos los Estados Unidos en momentos después o distintas partes del mundo. Concepto de la economía con los que se relaciona el fenómeno económico. La balanza de pagos es un documento contable con el que se registran operaciones comerciales de servicios y movimientos de capitales de un país con el exterior. Eh, Ingresos y egresos, asientos positivos, exportaciones, el aumento de la inversión extranjera en el Perú, los préstamos, asientos negativos y el aumento de importaciones de inversión peruana en el exterior, pago de préstamos, déficit y superávit de la balanza de pagos. Cada una de las balanzas da un saldo dependiendo de cómo. Sin embargo, no se busca el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola, sino el equilibrio global de la balanza de pagos. Por consiguiente, la balanza de pagos siempre estará en equilibrio. Por ejemplo, un déficit en la balanza por cuenta corriente será compensado por un superávit en la balanza por cuenta de capital, ya que su país tiene más compras que ventas. El dinero lo debe obtener por algún lado, bien por medio de impresiones o préstamos extranjeros. Importaciones y exportaciones. La importación es el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en un territorio extranjero para su utilización en su territorio nacional. Es básicamente todo bien y servicio legítimo que un país llamado importador compra a otro país exportador para su utilización. Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el extranjero y que no se encuentran en su territorio nacional, o en el caso de que los precios sean superiores al que país. La exportación, conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en el territorio extranjero para su utilización. Todo bien o servicio legítimo en el país productor o emisor, el exportador envía como mercancía a un tercero, importador, para su compra o utilización. El ente físico del órgano gubernamental principalmente encargado de ese trámite es la aduana, por lo que la mercancía debe salir de determinada aduana en determinada nación o bloque económico y debe entrar a otro similar en un país receptor. Es importante mencionar que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un importante grado de dificultad a nivel legal, fiscal, ya que varían ostensiblemente de un país a otro. Ahí podemos ver lo que ya hemos mencionado, las definiciones, el objetivo y el origen, ¿no? Contenido de la política comercial e instrumentos. La política comercial es un conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas e individuos locales y agentes en el extranjero. En otras palabras, la política comercial engloba todo el marco en el que están sujetas las importaciones y exportaciones. Eso a tu vez varía para casos, ¿no? Eh, Acá podemos ver cómo, por ejemplo, reduce el comercio, ¿no? El precio, el arancel, la cantidad, la cuota de restricción voluntaria de exportación, el aumento del comercio, el precio, ¿no? Análisis de la perspectiva macroeconómica. El análisis macroeconómico supone la contribución estrecha de distintos factores como parte de un análisis en su totalidad. Están relacionados con el empleo, la renta nacional, las inversiones. Por tanto, el análisis macroeconómico de la política arancelaria en el Perú, atravesada por los indicadores económicos en cuanto a la pobreza y los niveles de calidad de vida. La economía peruana se encuentra afectada por una crisis de larga duración que ha tenido diversos altibajos intermediarios. Existe consenso en considerar que el máximo dinamismo de la economía se alcanza a mediados de los años 60. Desde entonces ha sucedido que la crisis del 67-68, un estancamiento en 1972, una corta expansión del 73-75, respaldada por el endeudamiento externo. Y desde 1975 hasta el 85, una serie de crisis graves interrumpidas por periodos de estancamiento. En 1985, el Producto Interno Bruto per cápita era similar al alcanzado en 1975. Los valores reales medios del 84 eran un 22% inferiores a los de 1957 y los sueldos un 47%. Remuneraciones a los asalariados representaban en 1950 el 38.7% del ingreso nacional. En 1976, antes de empezar la actual crisis, un 46.5%. ¿No? Podemos también mencionar que la agricultura peruana no ha sido ajena a ese tipo de intervención. El Estado peruano durante las últimas décadas ha adoptado sistemáticamente políticas destinadas a controlar el precio al consumidor de los alimentos de origen agropecuario. Por ejemplo, la importación a un tipo de cambio preferencial de productos agropecuarios cuya producción y exportación está subsidiada en el país de origen. Ha sido una de las tantas medidas aplicadas por los sucesivos gobiernos para proteger el consumo urbano.
política arancelaria no se encuentra exenta de cualquier tipo de caída estrepitosa. La recaudación que se genera de esta produce los fondos necesarios para un sistema de procesos de garantía a los productores. Además, no eh, se producirá este funcionamiento sin la presencia del sistema arancelario. Políticas han sido tan importantes en la generación de recesiones. Se puede distinguir tres periodos, entre el 76 y el 78, donde no se modificaron los aranceles, pero se protegió más la producción interna mediante adelantos cambiarios. El resultado final neto fue un aumento de la protección del 70%, a pesar de lo cual la producción cayó como consecuencia del deterioro de la remuneración debido al incremento de la inflación, ¿no? Y entre el 79 y 81 hubo apertura del mercado interno, los aranceles se redujeron y el retraso cambiario que resultó de la gran expansión de las exportaciones aumentó la eficacia la desprotección. Análisis desde la perspectiva microeconómica. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares, individuos e interacción con los mercados. Analiza cómo tomar decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Por ejemplo, estudia las decisiones de las empresas, sin importa si son grandes, pequeñas. Estudia las decisiones tanto de las personas individuales como de los colectivos, como empresas, familias, asociaciones, estados, fundaciones. El arancel impuesto a una determinada mercancía perteneciente a la microeconomía generalmente eleva su precio y esto ocasiona un menor consumo al esperado del producto importado y por lo tanto se reducen las importaciones. Esto favorece la producción y la industria nacional y también mejora la balanza de pagos. En la actualidad, la microeconomía, los aranceles empiezan a ponerse en práctica poco a poco. Muchas microempresas son productoras nacionales y casi nunca solían importar, pero recientemente algunos estudios han detectado que estas mismas han empezado a desarrollarse en este ámbito, por lo que puede decirse que hay un avance en importación dentro de ellas y consigo generación de aranceles, los cuales existen tres tipos. En primer lugar, tenemos el arancel ad valorem, el más usado actualmente, el específico y el mixto, como ya los hemos mencionado. Realmente, desde un punto de vista macroeconómico, podemos decir que existe una interacción de las microempresas y mediante empresas, cuando éstas realizan alguna importación, pueden, según la normativa aduanera, deben pagar el impuesto arancelario correspondiente. Algunas conclusiones: que la política arancelaria es un fenómeno económico que se desarrolla constantemente a través de la cobranza de impuestos al momento de importar bienes en Perú. La escuela keynesiana ha desarrollado un concepto fundamental para la historia mundial. Esto empieza en la recesión económica del 29, cuando la mejor situación fue la interacción de los estados en la economía americana. El estudio de conceptos básicos como la exportación y importación, la política comercial y la balanza genera una mayor visión sobre las relaciones entre las políticas arancelarias, cómo repercuten en la economía interna. Desde un punto de vista macroeconómico, la política arancelaria en el Perú está atravesando por los indicadores económicos en cuanto a la pobreza y niveles de calidad. En la macroeconomía analizó el funcionamiento económico de manera global y general. Por último, analizando este fenómeno desde la microeconomía, tenemos como resultado la interacción de las medianas y microempresas al momento de importar distintos bienes. Podemos acá dar algunas recomendaciones de la bibliografía que hemos utilizado para realizar el siguiente trabajo. ¿No? Bueno, espero el trabajo sea de su agrado. Buenas noches.